Es un honor estar con ustedes, como les decía hace un momento, y pensando en qué podríamos estudiar el día de hoy, vamos a un pasaje que nos trae mucha consolación, y ese es Isaías capítulo 40. Vamos a concentrarnos en los versículos 1 al 11. Isaías 40, 1 al 11. Podríamos titular este estudio La llegada de la consolación. La llegada de la consolación. Isaías 40 marca el inicio de la segunda y última parte del libro de Isaías, y para darles una idea de en dónde se encuentra este pasaje, esta parte va del capítulo 40 hasta el 66. Los capítulos 40 al 66 son 27 capítulos, entonces Isaías 41 al 11 comienza el inicio de esta segunda y última parte del libro de Isaías y se concentra en consolar. Como lo dijo un predicador hace muchos años atrás, estos últimos capítulos de Isaías, que van desde el 40 al 66, contienen las cumbres más altas de la profecía que se encuentran en todo el Antiguo Testamento. Aquí vemos al profeta Isaías volando, por así decirlo, con alas de águila. Y el tema de estos capítulos son las buenas noticias de liberación divina centrados en el siervo sufriente de Jehová, concluyendo con Israel y las naciones bendecidas en el reino de Dios, y finalmente concluye con los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, el énfasis primordial de los capítulos 40 al 66 de Isaías son consolación. Y así abre este capítulo. Observen Isaías 40, 1 al 11. Vamos a leer el texto y después lo vemos a detalle. Isaías 40, versículos 1 al 11. No sé si pregunto aquí, Miguel, ¿normalmente lo manejas interactivo este estudio? O pregunto porque en estudios interactivos aquí en la iglesia nosotros le pedimos a los hermanos que lean. No sé si es complicado por el asunto, ahí tú eres el que coordina la junta. ¿Hablo solo yo o quieres que uno lea cada uno un versículo o qué prefieres? Yo creo por evitar confusión en la técnica, Ok, puedes hacerlo tú si quieres. bueno, muy bien, Normalmente este hermano. culto lo hacemos más participativo, pero ahora Perfecto. mismo sí. Bueno, entonces vamos a leer Isaías 41 al 11. Dice así: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Este hermoso texto presenta la consolación de Israel cuando el Señor regrese y los salve. Vamos a explicar esto a detalle y cómo puede aplicarse a tu vida.
Es un pasaje lleno de consolación, ya lo dijimos. La consolación es el tema central. Y aquí en Isaías 41 al 11 encontramos 4 elementos de la consolación de Dios para Israel que te consuelan. 4 elementos de la consolación de Dios para Israel que te consuelan. En primer lugar, vemos el llamado a la consolación en los versículos 1 al 2, el llamado a la consolación. En segundo lugar, el precursor de la consolación en los versículos 3 al 5, el precursor de la consolación. En tercer lugar, el seguro de la consolación, versículos 6 al 8, el seguro de la consolación. Y finalmente, en cuarto lugar, el origen de la consolación, en los versículos 9 al 11. El origen de la consolación. Entonces, veamos esto a detalle. Es un texto hermoso, como ya lo pueden ver simplemente a partir de una lectura inicial superficial. Observen en primer lugar el llamado a la consolación. El llamado a la consolación. Versículos 1 y 2. Así comienza Isaías 40, versículo 1. Consolaos, consolaos. 2 mandatos, 2 imperativos en hebreo. Pero realmente en hebreo dice, ustedes consuelen es la idea. Y observen aquí en versículo 1, pueblo mío, realmente será mejor traducirlo, a mi pueblo, dice vuestro Dios. Entonces, se leería mejor así a partir del hebreo. Ustedes consuelen a mi pueblo, dice vuestro Dios. Ahora, ¿a quién le está hablando Dios aquí? A los profetas. Dios mandó aquí a los profetas a consolar a su pueblo, aunque de manera específica parece que Dios tenía en mente al profeta Isaías. Y decimos esto porque Dios usó al profeta Isaías en el resto del libro de Isaías para consolar a su pueblo. Pero observen que al principio del versículo 1, de nuevo se repite 2 veces la palabra consolaos, consolaos. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Isaías? Bueno, por lo que vemos en otras partes de Isaías, cuando Isaías repite una palabra, parece apuntar a la urgencia. Aquí parece apuntar a la urgencia, a la seriedad de consolar a su pueblo. Y aquí, hermanos amados, vemos una gran ilustración de parte del trabajo de los profetas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, profetas en el Nuevo Testamento, ¿qué queremos decir con eso? Bueno, los profetas eran predicadores. Creemos que el don de profecía en el Nuevo Testamento no solo tenía un aspecto de revelación en ese momento fuera de la palabra escrita que ya cesó cuando se cerró el canon, cuando Dios terminó de escribir el Apocalipsis en el 96 después de Cristo, pero el don de profecía en el Nuevo Testamento también tenía una faceta de proclamación, no solo de predicción que ya cesó, sino también de proclamación. En otras palabras, escuchen, los profetas eran predicadores. Los profetas en el Antiguo Testamento primordialmente eran predicadores, como hoy día podemos decir que el don de profecía en el Nuevo Testamento en nuestra época es de predicación, de proclamación. Ahora escuchen, la mayor parte del ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento consistió en llamar a Israel a obedecer la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento es la misma idea cuando vemos a los predicadores. De nuevo, viendo el don de profecía en una expresión de predicción que ya cesó, pero en el aspecto de proclamación creemos que todavía sigue. Ahora, pensemos en esto. Igual que en el Antiguo Testamento, así como los profetas en el Antiguo Testamento se concentraban primordialmente en llamar a la nación de Israel a obedecer la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede hoy día con los predicadores en la época de la iglesia? Nos llaman a obedecer la palabra de Dios, ¿no es cierto? Nos explican la palabra de Dios con miras a
que la apliquemos. De nuevo, sí, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, mientras que Dios terminaba de escribir su palabra, el Nuevo Testamento, sí predijeron cosas futuras, pero eso fue en menor proporción. En el Nuevo Testamento también los profetas predijeron cosas futuras, pero de nuevo, esto terminó con el fin de la revelación de los libros del Nuevo Testamento. Por esta razón, en los últimos libros del Nuevo Testamento, vemos un énfasis en hablar de la profecía en términos de revelación escrita. Lo vemos, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, ¿recuerdan? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 2 de Pedro 1, 20 y 21, hablando ahí de la profecía en términos de revelación escrita. Apocalipsis 22, ¿recuerdan? Ahí al final del libro de Apocalipsis, donde Juan advirtió que si alguno añadía las palabras de la profecía de este libro, entonces eso muestra que el énfasis en la profecía, aún al final del Nuevo Testamento, se refería a la proclamación de la palabra escrita. Pero escuchen, parte del ministerio de los predicadores, de nuevo, de los profetas en términos de proclamación, consistió en consolar. No solo llamar a la gente a obedecer, a que dejara su pecado, sino también a consolar. Por eso vemos esto ilustrado en Isaías 40, versículo 1, cuando Dios dice, ustedes consuelen a mi pueblo. Ese aspecto de el ministerio del profeta en el Antiguo Testamento de consolar, lo vemos como un paralelo también en el predicador de la época de la iglesia, en términos de que también hay que consolar a la iglesia al predicar. Entonces, escucha, si eres predicador, y esto también se podría aplicar a cualquier persona que enseña la Biblia, a lo mejor tú, hermana, enseñas la palabra de Dios a otras mujeres o a niños. Si tú eres alguien que predica la palabra de Dios o que enseña la palabra de Dios, parte de tu responsabilidad consiste en consolar al explicar la palabra de Dios. Consolar. No solo estamos, por así decirlo, regañando a la gente, deja tu pecado y arrepiéntete. Hay un aspecto de eso y debemos hacerlo en amor, claro, pero también hay un aspecto de consolación. Por eso, escuchen lo que dijo Pablo en 1 Corintios 14:3. 1 Corintios 14:3. Dice así el texto, pero el que profetiza, de nuevo, y tenemos que ver esto en el sentido de predicación, como ya lo explicamos, pero el que profetiza, sí, mientras escribía el Nuevo Testamento incluía revelación, pero de nuevo, en el sentido permanente es el que predica. 1 Corintios 14:3, escuchen, pero el que profetiza, el que predica, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Cómo es que un predicador consuela a los hermanos? ¿Cómo es que alguien que enseña la palabra de Dios consuela a los hermanos? Al enseñar la palabra de Dios, al leer, explicar y aplicar la palabra de Dios. Esa es una de las funciones hermosas de la palabra de Dios. Consolar, ¿cómo lo sabemos? Romanos 15:4 lo dice de manera clara. Escuchen lo que dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y aquí viene, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es una verdad hermosa. Momentos como los que estamos viviendo, en cualquier momento, o en particular en momentos como los que estamos viviendo en todo el mundo, cualquier momento de aflicción, tenemos que acudir a la palabra de Dios, escuchar un sermón, escuchar a alguien que nos ayude a entenderla, nos trae consuelo. Esa es una de las bendiciones de estudiar la palabra de Dios, de escucharla enseñada, de escucharla predicada. Entonces, regresando a Isaías 40, vemos aquí
esta función en parte que tuvo Isaías y los profetas a quienes Dios dirigió, Isaías 41, de consolar. Pero observen aquí en el texto en sí, cómo es que Dios diseñó, determinó que iba a consolar a su pueblo, a la nación de Israel. Regresemos a Isaías 42. Observen cómo es que Isaías consolaría al pueblo de Dios. Esto es lo que dice Isaías 42. Hablad, otro imperativo, y de nuevo en el hebreo dice, ustedes hablen, plural. Aparentemente hablándole a los profetas, mandando a los profetas, como en el versículo 1. Dice aquí en el 2, ustedes hablen, hablad. Escuchen a quién, al corazón de Jerusalén. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto de hablar al corazón de Jerusalén? Bueno, es una frase que se refiere a usar palabras agradables, usar palabras que animan. ¿Por qué decimos esto? Porque lo vemos en otros textos, como en Génesis 50, 21, por ejemplo, entre otros. Entonces, cuando en el versículo 2 de Isaías 40, Dios dijo, hablad al corazón de Jerusalén, les dijo a los profetas, ustedes hablen palabras agradables, hablen palabras que animen. Y dice aquí, al corazón de Jerusalén. Esto se refiere a los habitantes de Jerusalén. Y observen las palabras que traerán consuelo a Israel. Versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces. Otra vez plural quiere decir otro imperativo. Díganle con voz alta. Díganle con voz alta, observen el versículo 2, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En otras palabras, los profetas debían consolar a los israelitas al decirles que Dios ya había acabado de juzgarlos por sus pecados y que Dios ya había perdonado sus pecados. Esto apunta a la salvación de Israel cuando ellos crean en el Señor Jesucristo en la segunda venida. ¿Cómo sabemos esto? Porque el resto de este pasaje apunta al momento cuando vean al Señor, como lo veremos en un momento en los versículos 3 al 5 y 10 al 11. Pero observen aquí otra verdad hermosa. Así como Israel, el verdadero consuelo para ti hoy viene o inicia cuando Dios perdona tus pecados. Ahí se encuentra el punto inicial del consuelo genuino. Y Dios perdona tus pecados únicamente a través de la fe, no tus obras, mediante la vida perfecta, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ahí comienza el consuelo. Esto lo vemos reiterado en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Romanos 4, 6 al 8. En Romanos 4, 6 al 8, vemos dónde comienza el consuelo. Y esto es expresado en la palabra bienaventuranza, satisfacción, gozo. Escuchen lo que dice Romanos 4, versículo 6, hablando de la justificación por la fe únicamente. Dice aquí Romanos 4, 6, como también David habla de la bienaventuranza, esto es el gozo. Alguien bienaventurado obviamente es alguien que está consolado, es alguien que está satisfecho, gozoso. Entonces, dijo aquí Romanos 4, 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo Romanos 4, 7, y aquí repite lo que dice el Salmo 32. Dice Romanos 4, 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8, bienaventurado, otra vez o satisfecho, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, hermanos, aquí empieza todo. No vas a poder encontrar consuelo hasta que Dios perdone tus pecados, hasta que Dios
cubra tus pecados hasta que Dios te trate como si hubieras vivido la vida perfecta de Cristo. Y esto solo hace Dios a través de la fe, no por nada que nosotros hagamos. Ahí es donde comienza la consolación, en el perdón de pecados. Entonces, regresando a Isaías 40, aquí en los versículos 1 al 11 encontramos 4 elementos de la consolación de Dios para Israel que te consuelan. Ya vimos en los versículos 1 y 2, en primer lugar, el llamado a la consolación. Y observen ahora en los versículos 3 al 5, en segundo lugar, el precursor de la consolación. El precursor de la consolación. Y esto se pone aún mejor. Observen esto, es hermoso. En los versículos 1 y 2 vimos que Dios consoló a los israelitas al decirle que ya había acabado de juzgar sus pecados y que los había perdonado. Y a partir del versículo 3, Dios, por así decirlo, aumentó el volumen del consuelo al decirles, escuchen esto, que Él mismo vendría y que ellos lo verían. Esto es asombroso. Obsérvenlo en el versículo 3. Voz que clama en el desierto. Detengámonos ahí. Aquí no se nos dice de quién es la voz. Lo único que dice es que esta voz clama, o quiere decir grita en el desierto. Y observen esto. El texto enfatiza lo que la voz dijo. No nos dice de quién era la voz. Véanlo de nuevo en el versículo 3. Voz que clama en el desierto. Observen que únicamente se concentró en la herramienta para anunciar el mensaje. La atención aquí está en el mensaje, no en el mensajero. Y aquí podemos ver una verdad hermosa para todo cristiano, conforme evangelizamos, y en particular para todo predicador, para todo maestro de la Biblia. Debemos recordar esta verdad. El énfasis debe estar en el mensaje, no en el mensajero. Debemos concentrarnos en ser únicamente voces que proclaman fielmente la palabra de Dios. Que la atención esté de nuevo en el mensaje de la palabra de Dios, no en el mensajero. Que el mensaje ocupe la atención y nosotros los mensajeros quedemos atrás, únicamente como instrumentos de comunicación del mensaje, solo voces. Podemos decirlo así, que nos volvamos invisibles al predicar únicamente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la atención esté en la palabra de Dios y su autor y no en los que la predican. Así como le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra. Esto es hermoso. Hermoso ver en el versículo 3 que la atención no está en el predicador, sino en lo que predicó. Por eso dice el versículo 3, véanlo de nuevo, voz que clama en el desierto. Y aquí viene lo que dijo la voz. Preparad, un mandato, o se puede traducir limpien camino a Jehová. Enderezad, otro imperativo, enderezad se puede traducir aplanen o nivelen calzada. Calzada quiere decir carretera, camino grande, podía ser en esa época de piedra o de grava. Y concluye el versículo 3, en la soledad, quiere decir en el desierto, a nuestro Dios. Observen aquí que esta es una voz. En el versículo 3, alguien manda que se prepare el camino para la llegada de Jehová, de nuestro Dios, dice el texto. Aquí viene Jehová, en el hebreo Yahweh. Este nombre de Dios enfatiza que Él es el Dios del pacto, el autoexistente, el eterno. Y observen que al final del versículo 3 dice, nuestro Dios. Y aquí usa el nombre hebreo de Dios, Elohim. Esa palabra Dios se traduce de la palabra hebrea Elohim. Elohim enfatiza que Dios es el creador de poder ilimitado.
Es el mismo nombre que se usa en Génesis 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y esto, hermanos, es impresionante porque aquí viene Dios mismo, Yahweh Elohim, el eterno, el todopoderoso. Y observen lo que dice el versículo 4. Todo valle se ha alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido, en el hebreo lo desnivelado o accidentado, se enderece, y lo áspero o lo accidentado se allane o se aplane. ¿Qué es esto? Los versículos 3 y 4 se refieren a una práctica de esa época. Y lo que hacían es que cuando un rey iba a visitar un lugar, mandaba un grupo de hombres. Y estos hombres tenían que quitar los estorbos del camino, aplanaban el terreno accidentado para la llegada del rey, del monarca que venía a visitar ese lugar. Ahora, por la referencia al perdón de pecados del versículo 2 y la llegada de Dios aquí en el versículo 5, los versículos 3 y 4 significan que Israel tenía que prepararse espiritualmente para la llegada de Dios. No es que literalmente tenían que salir allá a aplanar los caminos, sino que necesitaban preparar su vida para la llegada de Jehová. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo se prepararían espiritualmente para la llegada de Dios? De acuerdo con Lucas 3, arrepintiéndose de su pecado. Arrepintiéndose de su pecado. ¿Por qué decimos Lucas 3? Porque esto apunta en parte a la primera venida del Señor Jesucristo. Lo veremos en un momento. Pero esto nos recuerda lo esencial que es el arrepentimiento para poder ser salvos. Recuerden aquí la conexión. Dios les dijo, los consuelo diciéndoles que ustedes van a ser perdonados. Versículo 2. Pero para ese perdón de pecados, versículo 3, versículo 4, necesitan prepararse. Y esto habla de nuevo de una preparación espiritual. Esto habla de que Israel tenía que arrepentirse para la llegada de Dios. Y esto nos recuerda lo esencial que es el arrepentimiento para toda persona en toda generación para ser salva. Si una persona no está dispuesta a dejar su pecado, el Señor no la salva. Por eso recuerdan, Pedro le dijo a la gente ahí en el templo en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, Hechos 3:19, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y observen aquí lo que pasaría después de esta preparación, versículo 5, Isaías 45. Y se manifestará, quiere decir, se revelará o se exhibirá la gloria de Jehová. ¿Qué significa esto de la gloria de Jehová? ¿Quién es Dios y lo que Él hace? Esto lo vemos en Éxodo 33, 34, que cuando se refiere a lo que Él es y lo que Él hace. Entonces, versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová en el sentido de lo que Él es y lo que Él hace. Y observen la siguiente frase en el versículo 5, y toda carne juntamente. ¿Qué es esto? Que todo ser humano verá a Dios. ¿Cómo es esto posible? Si nos dice Éxodo 33:20 que ningún ser humano puede ver a Dios. ¿Cómo es posible que nos diga aquí Isaías 45 que toda carne, que todo ser humano verá a Dios? Bueno, a partir del Nuevo Testamento sabemos que esto es posible porque este es el Dios encarnado. Esto se refiere al Dios hombre, al glorioso Señor Jesucristo. ¿Cuándo es, versículo 5, que toda carne juntamente verá la gloria de Jehová? ¿Cuándo es exactamente que todo ser humano verá a Dios mismo? Pregunta, ¿en la primera venida todo mundo vio a Dios mismo en el Señor, en la persona del Señor Jesucristo? No, no.
esto se cumplirá en la segunda venida. ¿Cómo sabemos esto? Porque lo dice Apocalipsis 1:7. Escuchen lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí, hablando del Señor Jesucristo en su segunda venida, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Esto es impresionante. Esto está por cumplirse aún. Isaías 45. Todo ser humano verá a Dios, como lo confirma Apocalipsis 1:7, cuando el Señor Jesucristo regrese en su segunda venida. ¿Dudas de esto? ¿Qué tan seguro es esto de que el Señor Jesucristo va a regresar y todo ser humano lo va a ver? El versículo 5 nos dice qué tan seguro es esto. Dice ahí, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta frase indica que Dios dijo esto y por lo tanto pasará. Ahora, es posible que estás recordando que los versículos 3 al 5 los encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Mateo 3:3. Isaías 43 al 5 fueron cumplidos en parte en la primera venida del Señor, como lo vemos en los Evangelios, en particular, por ejemplo, en Mateo 3:3. Pero, escucha esto, fueron cumplidos en parte, pero se cumplirán de manera total en la segunda venida. ¿Por qué decimos esto? Por lo menos por dos razones. Número uno, Israel no fue salvo de sus pecados cuando el Señor vino la primera vez. Y el versículo 2 dice aquí en Isaías 42 que Israel será salvo, será perdonado de sus pecados. Entonces, primera razón por la que decimos que Isaías 43 al 5 fueron cumplidos en parte en la primera venida del Señor, pero se cumplirán de manera total en la segunda venida. En primer lugar, porque Isaías 42 indica que Israel, la nación de Israel, será salva, sus pecados le serán perdonados. Y eso no pasó en la primera venida del Señor, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿se acuerdan? Al contrario, lo crucificaron. Gritaron, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Entonces, Israel no fue salvo, no fue perdonado de sus pecados como nación cuando el Señor vino por primera vez. Al contrario, lo rechazaron, lo crucificaron. Pero aquí en Isaías 42 dice Dios que perdonará a Israel de sus pecados. Y aquí en los versículos 3 al 5 vemos que Dios mismo vendrá. Observen aquí esta conexión entre la venida del Señor y el perdón de los pecados de Israel sucederá en la segunda venida. Esto está en línea con lo que enseñan otros pasajes como Romanos 11, 26 al 27. Allí en Romanos 11, 26 y 27 vemos esta conexión clara entre la venida del Señor y el perdón de pecados de Israel. Escuchen cómo lo dice Romanos 11, 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, ahí está el Señor Jesucristo, que apartará de Jacob la impiedad. Versículo 27, Romanos 11, 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y observen de nuevo el 26. Todo Israel será salvo. Observen la relación ahí entre la salvación de Israel, su perdón de pecados y que viene de Sión el libertador. Esta es la segunda venida. Ahora, una segunda razón por la que decimos que Isaías 43 al 5 se cumplió en parte en la primera venida, pero se cumplirá de manera total en la segunda venida es esta. Malaquías 3, 1 al 3. Malaquías 3, 1 al 3. No lo vamos a ver por motivos de tiempo, lo pueden ustedes revisar después. Pero Malaquías 3, 1 al 3 hace referencia a Isaías 40, 3 al 5. Y en Malaquías 3, 1 al 3 se hace referencia a Isaías 43 al 5. Escucha, en conexión o en relación a la venida del Señor en juicio a su templo.
Lo repetimos. Malaquías 3:1 al 3 hace referencia a Isaías 43 al 5 en conexión a la venida del Señor en juicio a su templo. Y otros pasajes confirman que cuando el Señor venga por segunda vez, por ejemplo en Apocalipsis 19, juzgará y también salvará a Israel. Esto es, va a juzgar a las naciones que estén atacando a Israel, que quieran atacar a Israel, pero va a salvar a Israel y va a estar en el templo milenial el Señor. Se va a levantar un templo, literal, un edificio durante el milenio. Esto lo podemos ver en Ezequiel capítulos 40 al 48. Entonces, esta es la razón por la que decimos que Isaías, estas son las razones, dos por lo menos, por las que decimos que Isaías 43 al 5 se cumple en parte en la primera venida del Señor y se cumplirá de manera completa en la segunda venida. Pero escuchen, aquí hay otra verdad muy importante. Es claro, como lo vemos en los evangelios, como ya lo explicamos, Isaías 43 al 5 se refiere a Dios y en particular, como lo vemos en los evangelios, ese Jehová del versículo 3, ese nuestro Dios de Isaías 43, es el Señor Jesucristo. Aquí vemos que el Señor Jesucristo es Yahweh, es Jehová, es Dios, es Elohim. El Señor Jesucristo es el Dios que guarda el pacto, el Dios eterno, a quien nadie ha creado, el autoexistente. A eso se refiere el nombre de Jehová, Yahweh. Él es Elohim, el Creador Todopoderoso. Es un texto hermoso que muestra que el Señor Jesucristo es Dios, Dios mismo. ¿Lo ven? Ahora veamos el tercer elemento de 4 de la consolación de Dios para Israel que te consuela. Ya vimos el llamado a la consolación, versículos 1 y 2, el precursor a la consolación, versículos 3 al 5, y observen en tercer lugar el seguro de la consolación, versículos 6 al 8. El seguro de la consolación. Ya vimos en el versículo 5 al final la frase, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora vean esto de cerca. Ahora, en los versículos 6 al 8, el Señor muestra que es seguro que va a cumplir lo que dijo en los versículos 3 al 5. Es seguro que va a venir y mostrar su gloria y lo van a ver. Es seguro porque lo dijo, y escuchen, en los versículos 6 al 8, vemos que su palabra es perfecta, es infalible, no está sujeta al cambio que toda carne enfrenta al envejecer y morir debido al pecado. Esto en resumen es lo que dicen, pero veámoslo a detalle. Isaías 46. Voz que decía, una pausa ahí. En el versículo 3, recuerdan, vimos una voz. Aquí en el versículo 6, vemos esta segunda voz que oyó Isaías. Versículo 6, voz que decía, da voces, otra vez clama, es un imperativo. Y yo respondí. Esa frase yo respondí en hebreo dice, él dijo, tercera persona masculino singular. En otras palabras, este yo respondí del versículo 6 se debe traducir él dijo y es la voz de una persona de género masculino que no se identifica. No sabemos quién es, no es Isaías. Vimos una primera voz en el versículo 3, en el versículo 6 vimos una segunda voz y ahora aquí encontramos en el versículo 6 una tercera voz también. No se confundan, hermanos, sé que esto es medio confuso. Primera, segunda, tercera voz no es un coro. Observen lo que le preguntó la tercera voz a la segunda voz, versículo 6. ¿Qué tengo que decir a voces? O en otras palabras, ¿qué tengo que proclamar o qué tengo que anunciar? Y aquí viene el contenido de lo que tenía que proclamar la tercera voz. En resumen, tenía que proclamar, escucha, que el hombre muere y que la palabra de Dios no muere. Obsérvenlo, versículo 6. Que toda carne es hierba o pasto o césped y toda su gloria o toda su belleza como flor del campo. Versículo 7. La hierba, quiere decir de nuevo el pasto o el césped, se seca y la flor se marchita.
porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba, otra vez como pasto césped es el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? El viento de Jehová se refiere al aliento de Dios. Observen que tiene el poder de quitar la vida y por implicación también tiene el poder de dar y sustentar la vida, así como lo hizo con Adán en Génesis 2, ¿recuerdan? Ahora, los versículos 6 y 7 nos presentan un contraste claro. Escucha, todo ser humano, sin importar cuán joven, saludable, fuerte, talentoso, rico, influyente sea, todo ser humano es débil y temporal, como hierba, como pasto, como césped. Y nuestra gloria como seres humanos, quiere decir, nuestra belleza o nuestro atractivo físico es temporal. Es como una flor. Ve el pasto, somos como el pasto. Ve el césped, somos como el césped. Piénsalo. ¿Consideras que hay ciertas cosas atractivas en tu físico o algo externamente atractivo? Quizás consideras que no eres tan feo o no eres tan fea. Escucha, lo que sea atractivo en tu vida es como una flor. Puede ser hermosa, pero su atractivo dura muy poco. Pasan los días y esos colores, esas formas, esas texturas empiezan a cambiar. Sus colores hermosos cambian, se ven feos, pierde su forma y textura hermosa porque se marchita, se muere. Y lo vemos, ¿no es cierto? Salimos al jardín enfrente quizás o una flor que colocas ahí en tu casa, que le das a tu esposa la tiene en una maceta y se ve hermosa y pasa el tiempo y se deteriora y se ve fea. Una belleza hermosa, pero sumamente temporal. Dura muy poco. Así somos. Y estamos vivos y morimos, versículo 7, por el viento, el aliento de Jehová. Por implicación, aquí en el versículo 7, Dios es poderoso y eterno. Él no es débil y temporal como nosotros, como el pasto. Nosotros, seres humanos, somos débiles y temporales, pero Dios es todopoderoso y eterno. Y en situaciones como la que estamos viviendo a nivel mundial con el COVID-19, recordamos con mayor frescura esto, ¿verdad? Lo débiles, lo temporales que somos. Somos susceptibles a morir, pero Dios no es como nosotros. Es todopoderoso, es eterno. Y observen ahora el versículo 8. Aquí viene una bomba de versículo, hermoso. Versículo 8 dice, sécase la hierba, otra vez el pasto o el césped, marchítase la flor, mas la palabra del Dios, otra vez Elohim, del Creador poderoso, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Observen aquí 4 puntos importantes en el versículo 8. En primer lugar, un contraste. Observen un contraste entre el hombre débil y mortal y la palabra de Dios que es poderosa y eterna. El hombre débil y mortal, la palabra de Dios poderosa y eterna. Esto es tan cierto. Lo vemos ilustrado de nuevo en la facilidad con la que nos estamos enfermando y muriendo en estos días y no lo podemos parar. Vemos nuestra impotencia, no la mentira que con frecuencia se promueve en el mundo incrédulo, que el ser humano es omnipotente. No, aun con toda la tecnología y avances que disfrutamos y comodidades en la época en la que vivimos, vemos que somos impotentes. En segundo lugar, un segundo punto importante de 4 aquí que aprendemos en Isaías 48, la palabra de Dios tiene las mismas cualidades que Dios.
la palabra de Dios tiene las mismas cualidades que Dios. Esto es impresionante. Observen que la palabra de Dios es poderosa y eterna, igual que su autor es poderoso y eterno. Esto es tan importante. Esta es una gran motivación para estudiarla, predicarla, enseñarla. Observen un tercer punto aquí de 4 en Isaías 48. La palabra es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Es infalible. Es la palabra de Dios y no está sujeta al cambio que toda carne enfrenta al envejecer y morir debido al pecado. Por eso vean el texto de nuevo, nos dice, sécase la hierba, marchítase la flor. Y ya vimos la comparación en los versículos 6 y 7, de que somos como hierba. Y nuestro atractivo físico se seca y muere, así como la flor de la hierba. Más al final del versículo 8, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esto es impresionante. La palabra de Dios es perfecta, es infalible, no está sujeta al cambio que toda carne enfrenta al envejecer y morir debido al pecado. Esto es, debido al pecado envejecemos y morimos. Debido a que vivimos bajo los efectos del pecado de Génesis 3, los efectos de la maldición, nos enfermamos, somos susceptibles a enfermarnos, envejecemos, morimos, pero no es así con la palabra de Dios. Y aunque esto es verdad en toda la Escritura, aquí en Isaías 41 al 11, esta verdad se aplica a la realidad, escucha, de que Dios realmente va a cumplir lo que dijo en los versículos 1 al 5. A pesar de la aflicción que enfrentara Israel en manos de hombres débiles y mortales, Dios realmente va a consolar a Israel, Dios realmente va a salvar a Israel, Dios realmente va a venir y toda persona lo va a ver. Esto va a pasar, ¿por qué? Porque lo dijo en su palabra y su palabra es eterna, es infalible. Y observen finalmente en el versículo 8, un cuarto punto. Esto es muy importante. El hecho de que el hombre y su belleza mueran y la palabra de Dios no, indica que el hombre y su belleza están afectados por el pecado y la palabra de Dios no. Lo repetimos. El hecho de que el hombre y su belleza mueren, como la hierba y la flor, el hecho, piensen en esto, el hecho de que el hombre y su belleza mueren y la palabra de Dios no, indica que el hombre y su belleza están afectados por el pecado y la palabra de Dios no. La palabra de Dios no está afectada por el pecado, no está afectada por la maldición de Génesis 3 y por esa razón no muere, no pierde su atractivo. Ya hicimos referencia a esto, pero esto es una verdad profunda, es una verdad muy rica que tenemos que enfatizar. En otras palabras, escucha, la maldición de Génesis 3 no afecta la palabra de Dios. No está sujeta a corrupción porque no ha sido afectada por el pecado. Y esto, hermanos, apunta de manera implícita a la perfección de las Escrituras, a la infalibilidad de las Escrituras. Este pasaje de Isaías 46 al 8 es citado por Pedro. Recordarán ustedes en 1 de Pedro 1, 24 y 25. Ahí lo aplica a cómo Dios nos hizo nacer de nuevo mediante esta palabra eterna y perfecta. Escuchen cómo lo dijo 1 de Pedro 1, 24 y 25. Dice aquí, desde el 23, 1 de Pedro 1, 23, Pedro le escribió a estos cristianos y les dijo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque, versículo 24, y aquí repite Isaías 46 al 8, escuchen, 1 de Pedro 1, 24, porque toda carne es como hierba,
y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y escuchen esto, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vean qué verdad. Esto significa que el Evangelio es igual de perfecto que el resto de la Escritura. Y el Evangelio es el medio que Dios usa para dar vida espiritual a los muertos espirituales. Aquí vemos el poder de la palabra de Dios y por esta razón debemos confiar en ella y predicarla. Piénsenlo. A la luz de esto que hemos explicado, ¿crees que la palabra de Dios necesita ser corregida? Por supuesto que no. No ha sido afectada por el pecado, no tiene nada malo, no tiene nada equivocado, no le falta nada. Necesita la palabra de Dios que le editemos, que la mejoremos, sacar la versión 2.2 de las Escrituras. No. Hoy día en el mundo en el que vivimos de electrónico, ustedes saben continuamente, viene la nueva actualización del teléfono, de esta aplicación, y ahí viene, y a veces la mejora parece que empeora, porque ahora ya no lo saben ni usar, o de plano no sirve o algo pasa. Siempre hay algo que hay que actualizar. ¿Por qué? Porque es imperfecto. Es imperfecto. Sea porque sea deliberado, obvio, que digan, hombre, aquí vamos a guardarnos esta mejora para la siguiente versión, para que sí lo compren, lo que sea, ya ese es otro tema. Pero el punto es que la palabra de Dios es perfecta. No necesita la versión 2.2. No necesita el nuevo sistema operativo, la nueva versión para mejorarla. No, ¿por qué? Porque no podemos mejorarla. ¿Por qué? Porque es perfecta. No puedes mejorar algo que es perfecto. No puedes agregarle algo que está completo. Y escucha, la palabra de Dios es perfecta porque su autor es perfecto. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Qué bendición, ¿no es cierto? Qué recordatorio. Entonces aquí en Isaías 41 al 11 vemos 4 elementos de la consolación de Dios para Israel que te consuelan. En primer lugar, ya vimos el llamado a la consolación. En segundo lugar, el precursor de la consolación. En tercer lugar, el seguro de la consolación. Y terminemos en cuarto lugar, en los versículos 9 al 11, con el origen de la consolación. El origen de la consolación. Observen Isaías 49. Súbete sobre un monte alto, anunciadora, y en el hebreo anunciadora de buenas noticias, es la idea. Anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz. Anunciadora de otra vez de buenas noticias, Jerusalén, levántala, no temas. Di, otro mandato aquí en el hebreo, di a las ciudades de Judá, di a las ciudades de Judá, escuchen, ved aquí, y esta palabra aquí en el hebreo enfatiza lo que viene. Es como decir, pongan atención, vean lo que hay aquí. ¿Y por qué dijo esto? Al final del versículo 9, ved aquí al Dios vuestro. Observen otra vez esa repetición de que iban a poder ver a Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos ahí en el versículo 5? Regresen por un momento, Isaías 45. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Todo ser humano va a ver a Dios, dice el versículo 5. Y aquí, otra vez en el versículo 9 al final, ved aquí al Dios vuestro. Aquí, en el versículo 9, la ciudad de Jerusalén es vista como una persona que evangeliza, una persona que proclama a las ciudades de Judá que vean a Dios. Ahora, recuerden, como vimos en el versículo 2, que Jerusalén había estado bajo juicio, pero va a ser perdonada
y entonces proclamará las buenas noticias de que Dios estaría ahí. Ahora recuerden, cuando dice Jerusalén no se refiere obvio a los edificios, sino a los habitantes de Jerusalén. Entonces, como lo hemos explicado a lo largo de este pasaje, esto va a suceder cuando el Señor regrese y establezca su reino, Apocalipsis 20, aquí en la tierra, su reino de 1000 años que llamamos el milenio. Esto no ha pasado hasta el día de hoy. El Señor va a estar en Jerusalén cuando regrese en Apocalipsis 19, en la segunda venida, va a establecer su residencia ahí en Jerusalén. Jerusalén va a ser la capital del reino milenial, como lo vemos en otros textos, y esto lo vuelve a indicar. Y observen el versículo 10. He aquí, esa frase en el hebreo significa énfasis en lo que viene. He aquí que Jehová, nombre de Dios, guarda el pacto, el Dios fiel, Yahweh, el Señor, y aquí usa otro nombre de Dios, Adonai, concentra como dijera el nuevo, que Jehová vendrá con poder y su brazo señoreará. El brazo de Dios simboliza su poder infinito. Versículo 10 continúa. He aquí, otra vez, atención a lo que viene, que su recompensa viene con él y su paga de su rostro. Esto indica que el Señor vendrá a juzgar a los enemigos de Israel y a recompensar a Israel. Seguramente al leer esta frase al final del versículo 10, su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro, recordaron un texto en el Nuevo Testamento. Ese texto es Apocalipsis 22:12. Dio prácticamente la misma idea en 22:12 para referirse a lo que hará en su segunda venida. Escuchen lo que dice Apocalipsis 22:12. Este es el Señor Jesucristo hablando. Dice Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto vuelve a confirmar que Isaías 41:11 se cumplirá en la segunda venida de Jesucristo de manera total. Ahora, este juicio de recompensa y retribución del que habla Isaías 40:10, este juicio de recompensa y retribución probablemente incluye la segunda venida y el juicio de las ovejas y de los cabritos de Mateo 25. Recuerden que en Mateo 25 ese juicio de las ovejas y los cabritos sucederá después de que el Señor regrese en Apocalipsis 19, después de su segunda venida, pero antes de Apocalipsis 20, antes de que establezca su reino milenial aquí en la tierra. Ahora, observen de nuevo que en Isaías 40:10 dice que Jehová el Señor vendrá con poder y su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y de nuevo, escucha, Apocalipsis 22:12 indica que el Señor Jesucristo es el que dijo que hará esto. ¿Por qué es importante esto? Porque esto vuelve a mostrar que el Señor Jesucristo es Jehová el Señor, el autoexistente, el soberano. ¿Por qué? Porque vean de nuevo Isaías 40, versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y en Apocalipsis 22:12 es el Señor Jesucristo quien dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. De nuevo, hermanos, esta es una indicación clara de que el Señor Jesucristo es Jehová, el Dios eterno, el Señor soberano. Esto es tremendo. Ahora, observen para terminar, versículo 11, ¿qué más hará el Señor cuando regrese? Isaías 40:11. Y vean cómo cambia el tono, esto es hermoso.
En el versículo 10 vemos poder, vemos juicio, pero vean aquí la ternura del mismo Dios poderoso, infinito, soberano en el versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno, se refiere en el hebreo, digamos, a su cintura, su abdomen, donde abraza, digamos, un adulto niño cuando viene y, digamos, le abraza la cabeza. Y continúa, versículo 11, los llevará, pastoreará, escuchen, suavemente. Se puede traducir, guiará cuidadosamente a las recién paridas, a las recién nacidas. Observen aquí esta imagen que muestra el cuidado del Señor al proteger y guiar y alimentar a Israel. Aquí vemos la compasión del Señor hacia la nación de Israel, la ternura del Señor hacia Israel. Esto indica que va a traer de regreso a la nación de Israel a su tierra de todos los lugares a donde los esparció. Pero observen dos maneras distintas en las que el Señor usa su poder. Recuerden que aquí en los versículos 10 y 11 vean la frase su brazo. Isaías 40:10 vemos vendrá con poder y su brazo señoreará. Recuerden, el brazo de Dios simboliza su poder infinito y aquí en el versículo 11 nos dice como pastor apacentará su rebaño en su brazo otra vez, su poder infinito. El versículo 10 dice que su brazo señoreará y el versículo 11 dice que en su brazo llevará los corderos. Esto es hermoso. En otras palabras, escuchen esto, el Señor, Jehová el Señor Jesucristo, tiene poder por un lado para juzgar, pero también tiene poder para consolar. Esto es hermoso. El mismo nivel de poder, ese poder infinito con el cual creó todo de la nada, es el mismo poder que usa para juzgar y para consolar. Esto es hermoso. No es sorprendente que en 2 Corintios 1 Pablo dice que Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Si te preguntas si Dios tiene poder para consolarte, ¿podrá Dios consolarte en esa aflicción, en ese sufrimiento, en esa situación tan profunda en la que te encuentras? Por supuesto que sí. El mismo poder que usó para crear, el mismo poder que usa para juzgar, es el mismo poder que usa para consolar. Y en términos humanos podrás pensar es que nadie me entiende, nadie entiende lo que estoy viviendo, nadie entiende lo que estoy sufriendo. Probablemente en términos humanos tenga razón, quizás, porque como seres humanos somos finitos, limitados en nuestro entendimiento, conocimiento, pero Dios sí entiende de manera perfecta, porque Él es omnisciente y conoce todo de manera perfecta. Y Él ha vivido el mayor nivel de sufrimiento que un ser humano puede sufrir, porque Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto, como el Dios hombre que fue crucificado. Pero encima de eso, Él no solo entiende de manera perfecta, sino que Él es el único que puede consolarte de manera perfecta a través de su Espíritu por medio de su palabra. Esto es hermoso. Bueno, hermanos, ahí terminamos. No sé si cierro yo una oración o cierras tú, Miguel. Sí, puedes cerrar tú, Muy Luis, en bien. oración. Sí. Oremos, hermanos, entonces. Padre, qué texto tan hermoso, qué consolador, qué verdades tan ricas. Oramos, Señor, que esto lo use tu Espíritu para traer consuelo de acuerdo a la necesidad de cada hermano que nos está oyendo. Si hay alguien que necesita el punto inicial del consuelo, que es el perdón de pecados, te rogamos que tú lo otorgues, que tu Espíritu abra el entendimiento para que podamos ver si alguien no te conoce en esta tarde,
esta noche podamos entender nuestro pecado, que no podemos ofrecerte nada más que nuestro pecado y que lo único que tú nos debes es juicio eterno. Y que veamos tu amor tan grande que solo tú tienes el poder para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, como salvarás a Israel en el futuro. Y que esto nos lleve a clamar a ti por misericordia, no dependiendo de nada que podamos hacer nosotros, sino solo de ti en Cristo, solo dependiendo de lo que Cristo es y ha hecho. Y Padre, te damos gracias por aquellos a quienes tú has salvado por la fe, solo por gracia en Cristo solamente. Gracias, Señor, por este recordatorio de que tú tienes la capacidad ilimitada de traer consuelo. Pedimos que así lo hagas a través de tu palabra, de acuerdo con la necesidad. Gracias por mis hermanos amados allá en Alcosa, en Sevilla. Oramos que los sigas guardando, los sigas manteniendo consolados, animados, fortalecidos, aún en medio quizás de situaciones que estén viviendo por esta pandemia que estamos viviendo y sus consecuencias, quizás situaciones de trabajo, situaciones económicas, de salud. Pedimos tu consuelo, tu ánimo, para tu gloria en Cristo Jesús.